Tal como les hemos estado anunciando, el presidente Piñera firmó este viernes el proyecto de ley de la reforma tributaria. La idea es recaudar al menos 700 millones de dólares que se destinarán a la educación. Pero las reacciones han sido variadas. De forma regresiva fue calificada por el economista investigador de la Fundación Equitas, Hernán Frigolet, con quien estamos en el estudio. Muchas gracias por conversar con nosotros este 1 de mayo. No, yo encantado. Creo que es un tema relevante y hay que estar ahí en todos los frentes dando opiniones que probablemente son bastante divergentes de la que tiene el gobierno. Primero aclaremos este término que se utiliza tanto, que los técnicos lo utilizan tanto. ¿Qué es un impuesto regresivo? Un impuesto regresivo es cuando aquellos que tienen mayor capacidad de pago finalmente se hacen cambios y se disminuye su pago real y su aporte al erario nacional. En ese sentido, es una reforma regresiva en la que ganan, con el ajuste que se hace, son los que tienen mayores ingresos. Y ese es el caso de lo que está pasando en Chile. ¿Por qué razón? ¿Cómo se refleja eso en la propuesta que ha hecho el gobierno? En la propuesta que hace el gobierno es muy simple. Se van a cambiar las tasas marginales del impuesto a la renta. En Chile opera un modelo de tributación que es progresivo. Mientras yo más gano, me van aplicando tasas que son marginalmente crecientes. Perfecto. Y en el caso de la tasa máxima hoy vigente es de 40%. Alguien que gane más de 6 millones de pesos, todo lo que gane sobre los 6 millones de pesos va a pagar una tasa marginal del 40%. Entonces, si yo gano 7 millones de pesos, por el último millón estoy pagando 400.000 pesos. Y así va en cascada hacia abajo, determinando cuál va a ser el aporte de los contribuyentes. Y en ese sentido hemos visto que lo que ha anunciado el presidente es que va a haber un cambio en las tasas marginales y la tasa máxima de 40 va a reducirse al 36%. Y así la tasa del 37 va a reducirse también en un 10%, va a reducirse a un 34 o 33,3%, a eso se va a reducir. Y las tasas más bajas, donde empieza a pagar la gente sus impuestos, que es del 5%, se va a reducir en un 15% y va a quedar en 4,25%. Pero el descuento acá es engañoso, porque dice, en las tasas bajas le estamos aplicando un mayor descuento, pero los descuentos hay que ver sobre qué base se aplican para ver cuál es el descuento real que me están dando. Claro, entonces, si la tasa marginal ahí es muy baja, el descuento también finalmente no se nota. Entonces, alguien que esté, en el ejemplo que ha dado el gobierno, en 800.000 pesos, va a tener un descuento de impuestos de 2.000 pesos mensuales por la rebaja de la tasa. Pero alguien que esté ganando 6 millones de pesos va a tener un descuento que va a ser de 170.000 pesos por la rebaja de las tasas. Estamos hablando ahí de un impuesto directo que es el impuesto a la renta, ¿verdad? Exacto. Pero hay otro impuesto que hoy día se habló de él, se habló en la conmemoración del Día del Trabajo por el presidente de la CUT, que es el IVA. El IVA, ¿qué es lo que pasa con...? Porque muchos sostienen que se trata también de un impuesto regresivo, que carga más a las economías más débiles. Y aquí el IVA es para todos igual, ¿cierto? Sí, el IVA es parejo. Lo que pasa es que cuando uno analiza cuál es la carga tributaria que soporta un hogar pobre, como un hogar pobre se consume todo su ingreso en bienes que están grabados con IVA, prácticamente la carga sobre su ingreso del IVA es de un 19%. Un hogar más acomodado o rico, que su consumo representa aproximadamente un 60 o un 65% de su ingreso, el IVA grava un 19% al 65%. ¿Qué pasa con el resto? ¿Eso se va a inversiones, digamos, de la renta del...? No, el resto se va a ahorro. Entonces, si yo gano, no sé, 5 millones de pesos y gasto solamente 3 millones y medio, el 19% me afecta a los 3 millones y medio. El otro 1,5 millones no paga el IVA. Por lo tanto, la carga tributaria de ese hogar más acomodado comparado con el hogar más pobre, en general es distinto. Entonces, para los pobres, el IVA representa una carga tributaria de un 19%. Para los hogares más ricos que ahorran, representa un 19% de una parte que es menor. Entendemos que esta reforma no incluye una modificación respecto a ese tema, pero sí se ha planteado varias veces. Una pregunta muy brevemente. ¿Técnicamente se puede hacer? ¿Se podría, por ejemplo, aplicar un 10% a la leche y tal vez, no sé, un 19% a los licores, por ejemplo, en términos de IVA? Sí se puede, si los problemas empiezan en términos de la fiscalización. Igual, si empezamos a proliferar muchas tasas, probablemente van a haber conductas de evasión que van a ser más fáciles de emprender. Pero si hacemos un sistema en el cual tengamos grandes grupos de productos y que conozcamos bien cómo se hace su distribución en el país, la fiscalización se hace más fácil. Se habla de 700 a 1.000 millones de dólares que se podría recaudar sumando y restando los tributos que aumentan y los que se rebajan. Respecto de lo que es las rentas del fisco, todo lo que gana el fisco, ¿estamos hablando de qué porcentaje de dinero más va a recibir el fisco de...? En términos de lo que le va a llegar en términos de proporción del PIB, la carga tributaria hoy en Chile está en torno al 19%, y con esto va a quedar en un 19,3% del PIB. Estamos hablando que aumenta en un 0,35% el PIB, representa estos entre 700 y 1.000 millones.
Es una reforma muy moderada, prácticamente no cambia la carga tributaria en el contexto de lo que van a ser los próximos años. Bueno, son varias las reformas que se van a realizar, dependiente de su magnitud. ¿Hay alguna que le haya parecido particularmente interesante? No, yo creo que en general el elemento central más fuerte acá es el aumento de la carga tributaria a través del impuesto a las empresas, el de primera categoría. Que en Chile es un eufemismo también, porque en Chile las empresas no pagan impuestos. Lo que hace la empresa, el impuesto de primera categoría, es un impuesto anticipado de los dueños de las empresas y después se reliquida. Entonces ahí tenemos un problema, porque ¿por qué nos rinde menos esta reforma que lo que se hizo para el terremoto, por ejemplo? Donde subimos también del 17 al 20% y más o menos la recaudación que tuvo eso fue de alrededor de 1.200 millones de dólares. Ahora estamos teniendo 700 porque le estamos poniendo muchos descuentos a ese efecto inicial. Entonces, efectivamente, como están bajando las tasas de marginales mayores, los empresarios en general están viendo reducir sus impuestos y por lo tanto eso debilita notoriamente el efecto recaudatorio del impuesto de primera categoría que pasa del 17 al 20. Entonces podríamos haber tenido más financiamiento para la educación con una situación mucho más simple, aumentar el impuesto a las empresas del 17 al 20 y por otro lado, si queríamos beneficiar a los de menor ingreso, aumentar el tramo exento de los 540.000 a los 700.000, iríamos a tener un efecto prácticamente igual que el que estamos teniendo ahora y habrían quedado 1.200 millones de dólares casi disponibles para la educación. Bueno, seguramente muchas de esas ideas van a comenzar a ser debatidas en la Cámara de Diputados. Se nos fue el tiempo, te agradezco mucho por haber conversado con nosotros sobre este tema tan contingente. Encantado, y seguramente nos vamos a seguir viendo porque el debate yo creo que va a ser largo. Así será. Bueno, gracias. Hernán Frigolet de la Fundación Equita. Continúe en compañía de CNN Chile porque por supuesto tenemos muchas más informaciones para usted.